La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, ¿Cómo están mis amados televidentes? El pastor Palacios está junto con ustedes con el propósito de ir hacia la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad es su gloriosa palabra, sin quitarle y sin agregarle. Por eso se la damos como se la damos, porque así está escrito y así la servimos. Amados televidentes, la Iglesia Roca de Luz Eterna es la que se complace en llegar a ustedes a través de esta programación titulada Retornándose al Dios vivo y verdadero. En compañía suya, queremos ciertamente edificarnos juntos a través de la palabra que hemos escogido en esta oportunidad. En Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo 30. En ese pasaje nos habla el Señor de la parábola de la semilla que se llama cizaña y la otra que se llama el trigo. Nos hemos ocupado por algunos días respecto a la cizaña, y en esta ocasión continuamos hablando sobre la cizaña de la idolatría. Vamos a hablar más adelante sobre el trigo, pero tenga paciencia porque hay una gama de estudios bastante extensos sobre lo que es la cizaña. Pero en este caso estamos casi concluyendo con la semilla de la idolatría, que es otra de las grandes cizañas. La cizaña la siembra Satanás. Y recuerde que toda cizaña es un terrible engaño. Cuando la persona va y toca ciertamente la espiga de la cizaña, no tiene nada de semilla. Eso es lo que el Señor llama cizaña, porque realmente ocupa el puesto, dañando lo que es bueno. Mas el Señor dice claramente en la parábola que toda cizaña representa a la gente mala y el trigo representa ciertamente al pueblo justo, al pueblo santo. Es decir, los que fueron sacados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de la luz, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, podemos considerar entonces a la luz de las Santas Escrituras que el engaño de la idolatría, el idólatra es enceguecido por ese pecado, es endurecido en su corazón y entorpecido, no acepta corrección, no existe la verdad en ellos, ni siquiera se interesan por buscarla, porque el corazón ha sido cargado especialmente de la basura, no de la verdad, sino de la basura. Eso lo dice Dios mismo. No es que yo me inventé esta palabra, es Dios diciendo de que es totalmente el engaño. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 7, versículo 28, le dijo Dios a Jeremías: les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada la verdad. Entonces, la idolatría no posee la verdad, sino que posee simplemente lo que se llama engaño, la mentira, la falsedad, lo hueco, lo vacío, lo que no tiene valor, lo que no tiene peso de gloria.
no tiene peso de autoridad, de poder. Por eso es que no pueden salvarse los idólatras por sí mismos, porque ninguno de esos dioses puede salvarlo. Y si la persona no se arrepiente de su idolatría y de cuánto pecado comete, esa persona ciertamente está en un grave problema. Ese problema es terrible, porque si la persona muere, no es salva. Siendo un idólatra, no es salva. Dios lo declara en las Santas Escrituras. Pero sí se salva cuando se arrepiente de su pecado, estando en la vida, en su existencia. Pero una vez muerto no sirve de nada el arrepentimiento. Es mientras esté en vida que el hombre debe de reconocer que ha sido engañado, pero que existe la verdad, un Dios verdadero que cumple su palabra y sus promesas son dichas con mucha anticipación y tienen cumplimiento al pie de la letra. Toda profecía que Dios ha dado desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy han venido cumpliéndose porque Dios es verdad. Él no miente, su palabra que tarda muchas veces en cumplirse, pero se cumple. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo muy amado por Dios y lo es todavía, pero se descarrió y yendo en pos de la idolatría. Siempre se ha descarriado ese pueblo, ha ido en pos del engaño y las consecuencias han sido espantosas, terribles, que todo el mundo a nivel internacional se da cuenta de los terribles castigos que ha recibido esa nación por causa de volcarse en contra de Dios y ir en pos de los dioses que no tienen poder. Entonces, por eso es que Dios le dijo a Jeremías, le dirás por tanto así, esta es la nación que no escuchó la voz de Dios, la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue arrancada. Se da cuenta hasta donde llega el extremo del engaño de la idolatría. Y Dios está hablando esa palabra por boca de su auténtico profeta llamado Jeremías. Según Jeremías capítulo 7 verso 29, le dijo Dios a Jeremías, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Es decir, Dios se apartó de ese pueblo idólatra, lo dejó a merced de todo enemigo que lo hizo pedazos y los arrojó por toda la faz de la tierra. La tierra ciertamente fue llenada de judíos porque fueron esparcidos por causa de ser idólatras, esparcidos por causa de haberle dado la espalda al Dios Santo. Entonces, en Jeremías capítulo 7, en el verso 30, por ejemplo, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Fíjese lo que Dios está diciendo, lo que Dios está diciendo con toda rectitud, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos. Y note, lo está diciendo Jehová Dios. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿Cómo le llama Dios a los santos, a las estatuas de las naciones? Le llama abominaciones. Si usted va al diccionario, ¿qué quiere decir abominación? Es vómito que no se puede retener. Aunque la persona luche por quererlo retener, jamás lo retiene, viene para afuera. Así es declarado la idolatría. Delante de Dios es cosa abominable. Aunque usted los tiene tan apreciados, hablo con aquellos que lo tienen.
usted los ama, los abraza, los besa, se persina frente de ellos. Pero Dios le dice a su pueblo, eso es abominación ante mis ojos. Y no solamente le está diciendo a su pueblo, sino a todos los pueblos que son idólatras. Y por lo tanto Israel llegó a ser tan testarudo, tan cabezón, que pensó que Dios no es real y decidió meter ciertamente esas estatuas, las imágenes abominables de sus dioses, al templo verdadero de donde está el nombre de Dios. Y Dios se indignó contra de ellos. Entonces, al enojarse, pueblo padeció látigo tras látigo, porque Dios les mandó profetas tras profetas para que se arrepintiesen, se volviesen a Dios, pero ellos no quisieron oír. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos han edificado los lugares altos de Tofé, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, dice Dios. ¿Se da cuenta usted a tal extremo que llegan los idólatras, que son tan empregados a sus dioses, que no les importa quemar sus propios hijos e hijas en el fuego, dedicándoselos o sacrificándoselos a sus ídolos? Aman más sus ídolos que la vida de sus propios hijos e hijas. Así es la ceguera que el diablo ha puesto en la vida de los idólatras. Amigo que me escuchas, la verdad que te estoy dando está en las Sagradas Escrituras, en todas las versiones. Si tú vas a la versión católica, esto está así como te lo estoy diciendo. Busca las versiones católicas. Hay versiones como la Nácar Colunga, la Torre de Amad, Biblia de las Américas y Dios llega al hombre. Son versiones católicas. Pero todo esto que te estoy diciendo está ahí en las Santas Escrituras. Entonces, dice Dios a través del profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 32. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofé, ni valle del hijo de Hinnom, ni valle de la matanza, sino valle de la matanza. Serán enterrados en Tofé por no haber lugar. Es decir, que todos aquellos idólatras donde estén haciendo sus altares, teniendo toda clase de cultos ahí a sus estatuas, a sus imágenes, y cometiendo toda clase de orgía, todo pecado abominable de fornicación y de adulterio, todo pecado de sexo ilícito como la homosexualidad y el lesbianismo. Dice el Señor que he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Esto da a entender que la ira de Dios se enciende constantemente contra la gente idólatra. La gente dice, pero ¿por qué hay matanzas aquí, matanzas por otro lado? ¿Por qué hay tanto desastres? La idolatría acarrea toda clase de maldición. Viene la guerra, las hambres, las pestilencias. Tenemos el caso de México. ¿Cuántos muertos se están encontrando por todas partes? Lo mismo sucedió en el país El Salvador hace unos años atrás, que por donde quiera se miraba la mortandad. Daba escalofrío encontrar tanto cadáver en las calles, en las pocas calles. Y no solamente en las calles, en las casas, en las plazas, en las canchas de fútbol. Una cosa terrible y espantosa. Todo por no darle la gloria a Dios, por ir tras el engaño, por ir tras la mentira,
por ir en pos de aquello que no edifica, que no trae cambios. Si tu Dios al cual estás adorando no ha cambiado tu corazón, no ha cambiado por nada tu vida, debes de apartarte de eso porque no es verdadero. El Dios verdadero transforma al hombre en una criatura nueva. Deja de ser borracho el borracho. Deja de ser prostituto el hombre y la mujer. Dejan de ser homosexuales y lesbianas. Dejan de ser hechiceros, adivinos, agoreros. Dejan de ser estafadores, asesinos, depravados, porque Dios produce un cambio desde adentro hacia afuera. Porque Dios es vivo y es real. Pero los dioses fabricados por las manos de los hombres, es inútil creer que ellos puedan cambiar si esos muñecos están muertos. Las estatuas están completamente muertas. Entonces, ¿por qué confiar en esas cosas? Dice Dios. Y Dios le está hablando a su pueblo. No se va a decir mastofé, sino matanza, porque viene una gran mortandad, le dijo Dios. Entonces, qué triste y qué lamentable es cuando el hombre no acate el consejo de Dios. Le dice que ese lugar será llamado Valle de la Matanza. Serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. No habrá quien las espante, porque será mucho la mortandad. Será multitud de miles de personas muriendo por causa de que el pueblo, en vez de adorar al santo Dios correcto, al todopoderoso creador de cielo y tierra, mares, ríos y lagos, montes, el que ha fabricado los millones de animales para alimentos, tanto en las aguas como los que están en la tierra, cuadrúpedos, reptiles y las aves que vuelan en el espacio. Dios los creó para el hombre. Ese Dios es el que sustenta todo y da vida a todo. Él es el que nos da el 100%, todo el oxígeno, el calor, el frío, nos da las aguas para que germine la tierra, produzca frutos. Pero el hombre le da toda la gloria a un pedazo de palo, ya sea de mármol, de barro, lo que sea. En vez de darle la gloria al Dios incorruptible, al Dios santo, al Dios perfecto, le da la gloria a lo que no merece gloria, porque ni esos muñecos no se han podido fabricar solos. Mientras que el Dios creador de todas las cosas dice: yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy alfa y omega, dando a entender que nadie lo fabricó. Él existe por sí mismo y su existencia es eterna. No tiene principio de días ni fin de días, porque Él es el eterno, el todopoderoso. Es el creador de millones de galaxias y en cada galaxia hay millones de estrellas más grandes que el planeta Tierra. Es el mismo que colgó las aguas en la nada. La tierra está sentada sobre las aguas y las aguas detenidas en la nada. Ese es el Dios que puede salvar, el Dios que puede transformar la vida del hombre, de la derrota hacia la victoria, de la tragedia hacia la victoria. Por lo tanto, yo le invito a confiar en Jesús, el que vino al mundo a través de la Virgen María, el que vino al mundo a morir en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Después de varias apariciones a sus apóstoles, después de su resurrección, 40 días más tarde, Él subió a los cielos frente a una multitud de más de 500 personas en el Monte de los Olivos. Los ángeles dijeron: este mismo Jesús que habéis visto subir a los cielos, así volverá una vez más y viene para reinar sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando Él tome su reinado sobre la faz de la tierra, habrá paz,
habrá santidad en toda la faz de la tierra, porque Dios eliminará toda idolatría, todos los ídolos serán echados a las ratas y a los topos y a los montes para que se pierdan esas bobadas. Serán quemados por toneladas y aplastados por toneladas. No habrá más gente inclinándose a esas bobadas porque Dios los arrancará de la faz de la tierra. Lo vimos ya en los estudios anteriores. Ahora bien, los ídolos no pueden dañar ni ayudar a nadie. Pero Dios se enoja porque Dios dice, ¿por qué estos se hincan a darle servicios de adoración, alabanza, culto a ellos cuando no hacen ni bien ni hacen mal? Jeremías capítulo 10, verso 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. Dios le habla a su pueblo de que no debe de estar pensando en los dioses de las naciones, ni en las señales de los cielos deben de tener temor. Aunque las naciones las tiemblen, lloren y giman, dice Dios, no deben temerlas. Por las costumbres de los pueblos que son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices, es decir, de artífice. Lo hicieron ciertamente a través de buril. Obra de manos de artífices con buril, es decir, con molde. Así los fabricaron. Así dice Dios. Con plata y oro también los adornan. Con clavos y martillo los afirman para que no se muevan. Porque si no, las ratas que pasen corriendo a las de ellos pueden volcarlos y hacerlos pedazos. Entonces tienen que usar clavo y martillo para afirmarlos, o usar cola o lo que llamamos pega para pegarlos. Amigo, sinceramente no estamos aquí para pisotearte, sino estamos aquí con el lema de parte de Dios, que entiendas que Él te ama, quiere cambiar tu vida, quiere hacer de ti una persona bien pensante, sabia, inteligente para lo bueno. Quiere hacer de ti una persona que seas apto para tener herencia con Dios y que vivas por los siglos de los siglos en santidad y en rectitud, amando la verdad al Dios de la verdad, al Dios que produce vida. Por lo tanto, ámalo y sírvelo, porque Dios es celoso. Apártate de toda idolatría y sirve a Dios con integridad de corazón. Ahora bien, piensen lo que Dios dice a través de Jeremías. Que aquellos ídolos fabricados por las manos de los hombres, porque las costumbres de los pueblos, dice, son vanidad. Y la palabra vanidad es que no tiene peso. Vanidad es vanidad de vanidades. No tiene valor. No tiene nada de valor. Note lo que dice en el pasaje 3 del capítulo 10 de Jeremías. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices, y lo formaron con burril. Con plata lo fueron adornando, con oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva el ingrato. Entonces, derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, dice Dios a su pueblo, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, ¿para qué tener cosa infeliz que no tiene poder para hacer bien ni hacer mal? Eso quiere decir que simplemente están ocupando el puesto de donde los han puesto. Mejor coloque un adorno diferente y no esos muñecos, para que la ira de Dios no se encienda contra de usted. Ame a Dios sobre todas las cosas. Entonces,
en el libro de Jeremías capítulo 10, verso 14 al 15. Usted puede leerlo ahí en las Sagradas Escrituras. Ok, según Jeremías, los ídolos son vanos. Y cuando dice vanos, es que lo que venimos hablando de la cizaña, sus espías son vanas. Y la idolatría es vana. Y por lo tanto es la cizaña que Satanás sembró en el corazón de aquellos que rechazan a Dios, de aquellos que le dan la espalda a Dios. Amigo, si ya pediste cuenta que tener ídolos en casa o imágenes es totalmente vano, sin valor, entonces escapa de ahí, busca a Dios, al Todopoderoso, al que te puede salvar, al que te puede bendecir, al que te puede prosperar. Entonces diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Si esas tonteras Dios las hará desaparecer de debajo de los cielos y de toda la tierra, entonces no sirven para nada. Lo está diciendo Dios, y por lo tanto abre tus ojos espirituales, abre tu entendimiento y presta atención lo que Dios te dice. Todo lo que te estoy enseñando está en las Sagradas Escrituras católicas. Tal vez usted diga, pero ¿por qué esto no lo enseñan nuestros sacerdotes? Porque ellos son falsos maestros. Son falsos, no son auténticos siervos de Dios. Los auténticos siervos de Dios nunca te arrastrarán al engaño, sino que te guiarán conforme a la verdad, porque tienen el espíritu de verdad, el espíritu de vida, pero ellos no tienen el espíritu de verdad, porque el espíritu de verdad guía al siervo a toda verdad y a toda justicia. Amado televidente, ha sido un placer haber estado con ustedes durante este espacio. No olvide que este programa es para edificación, no es para atacar una religión, es para atacar el engaño, para atacar ciertamente lo que se llama pecado. Y entonces ese es el propósito, para que el hombre venga a Jesucristo y se arrepienta de sus pecados, y Dios será fiel en perdonarlo, fiel en salvarlo. Ese es el propósito de Dios a través del programa y de muchas programaciones cristianas, que tiene el fin de que usted sea una persona bendecida y prosperada con la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy la gloria por las almas que han entendido el propósito, la gracia tuya de revelarles el camino verdadero, de revelarles, oh Dios, la verdad. Gracias, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Aquellos que ahora, Señor, se entregan a ti, perdónalos y límpialos, conságralos para la gloria tuya. Oh Dios, coloca sus nombres en el libro de la vida. Oh Dios santo, límpialos de la idolatría y dales un corazón derecho hacia ti, oh Dios. Y muchas gracias por la vida, por la prosperidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo mío, ha sido un placer una vez más de haber estado con usted. Nos vemos en una próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.